Los excesos de pérdida de bicarbonato, ya dijimos, las diarreas, las fístulas intestinales o una patología que se llama acidosis tubular renal, donde el paciente no puede reabsorber el bicarbonato. Por lo tanto, entonces lo va a eliminar por orina. Y entonces eso va a llevar a que el paciente tenga una acidosis metabólica. Y también los tratamientos con inhibidores de la anidrasa carbónica, estos se los nombro, no vamos a profundizar, pero para que sepan también es una causa. ¿Y cuándo hay un exceso de la producción de ácidos? Bueno, la acidosis láctica, cuando hay hipoxia, shock parocardíaco, anemia severa, en el edema pulmonar, en el envenenamiento con monóxido de carbono. En estos casos va a llevar a una acidosis metabólica porque hay una acidosis láctica. En la patología hepática, cuando esa patología hepática es severa, por lo tanto yo ahí estoy hablando de una hepatitis fulminante, una insuficiencia hepática fulminante, donde ya casi el hígado no funciona. Y como dijimos, lo más frecuente son los estados de cetoacidosis, por lejos la diabetes, pero también en los casos de alcoholismo, en el ayuno y la desnutrición, también los pacientes presentan acidosis metabólicas. También puede ser causa cuando lo que no funciona es el riñón, es lo que se denomina la acidosis tubular renal. Les vuelvo a recordar, es cuando el paciente tiene una alteración por la cual no puede reabsorber bicarbonato. Ni reabsorbe bicarbonato ni secreta protones. Las acidosis metabólicas, y eso simplemente se los nombro por si alguna vez les pasa en el laboratorio o el médico les comenta lo del anión GAP. Las acidosis metabólicas a su vez se clasifican de acuerdo a cómo esté el anión GAP. A veces el médico, principalmente cuando el paciente está en terapia, necesita el cálculo del anión GAP para encontrar cuál es la causa de la acidosis metabólica de su paciente. Porque, fíjense ustedes, dependiendo de cómo dé el anión GAP, yo puedo llegar a hacer una clasificación y llegar al diagnóstico etiológico, es decir, de la causa exacta de la acidosis tubular. Nada más, hasta ahí llegamos, nosotros no vamos a trabajar con anión GAP, pero para que ustedes sepan que existe y para qué sirve para clasificar las acidosis metabólicas. Bueno, ¿cómo regula el pulmón? Ya lo vimos también, cuando hay un exceso de protones. Obviamente eso va a estimular quimiorreceptores, y estos quimiorreceptores lo que van a tratar de hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. Eso llega a nivel de nuestro sistema nervioso, estos quimiorreceptores mandan la señal al sistema nervioso y el sistema nervioso manda la orden para que aumente la ventilación, la frecuencia respiratoria. Muy bien, también actúan, y eso yo no se los nombré, y en el caso de de algunas acidosis es muy importante, que también va a haber movimiento hacia el interior de la célula. Recuerden que nuestras membranas celulares se comportan como membranas semipermeables y permiten el pasaje de iones pequeños. Por lo tanto, si hay un exceso de protones en sangre, ese exceso, que también va a estar en el líquido intersticial, va a llegar a la célula. La célula, ¿qué va a hacer para equilibrar? Entrar parte de ese exceso de protones al interior de la célula. Para mantener la electroneutralidad, entran protones y salen potasio. Entonces, muchas veces en las acidosis metabólicas nosotros vamos a encontrar una hiperpotasemia. Y eso se da porque ha habido un intercambio de protones entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. La regulación renal, ya la dijimos,
hay aumento en la secreción de protones, aumento en la reabsorción de bicarbonato y parte de los protones se eliminan como amonio y también unidos a los fosfatos. Muy bien. Ahora ya vimos acidosis metabólica, ahora vamos a ver el otro tipo de acidosis que pueden presentar los pacientes, que es la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria, ¿cuándo la vamos a encontrar? Cuando lo que no está funcionando es el pulmón. Las acidosis respiratorias se dan por patologías pulmonares. ¿Y qué ocurre en estos pacientes que tienen acidosis respiratoria? No pueden eliminar el dióxido, lo retienen. Al retener el dióxido, baja el pH. Nuevamente, volvemos al esquema que habíamos visto. Nosotros decíamos que para un pH de 7,4 la relación bicarbonato ácido carbónico era 20:1. ¿Qué pasa en la acidosis respiratoria? En la acidosis respiratoria ahora lo que aumenta es el componente del dióxido. Recuerden que el dióxido de carbono rápidamente se transforma en ácido carbónico. Por eso acá lo que tenemos es el aumento del ácido carbónico. La relación antes era 20:1, ahora es 20:2. Por lo tanto, el pH baja. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestro organismo para contrarrestar esa acidosis respiratoria. Bueno, causas por las cuales disminuya la ventilación pulmonar. ¿Por qué puede disminuirle la frecuencia respiratoria a un paciente? Bueno, porque hay una depresión del centro respiratorio, en los traumas, en las encefalitis, en el accidente cerebrovascular, por ciertas drogas que disminuyen, deprimen el centro respiratorio, como por ejemplo la morfina, los barbitúricos, los narcóticos. Todas estas son causas por las cuales el paciente puede entrar en una acidosis respiratoria, por disminución de la ventilación alveolar. Es decir, acá hay una disminución de la frecuencia respiratoria. Parálisis de los músculos respiratorios, la poliomielitis, la miastenia gravis, la hipopotasemia, la intoxicación por fosfatos. El hidrotórax en el neumotórax, hacen los pacientes acidosis respiratoria. Recuerden que el neumotórax es la ruptura de la pleura, la capa que rodea a los pulmones. Cuando se rompe esa membrana que lo rodea, se forma lo que se llama el neumotórax. El pulmón se comprime, y bueno, y entonces obviamente el individuo no puede eliminar el dióxido de carbono. Bueno, la fibrosis pulmonar, el edema pulmonar también y las famosas EPOC. Los asmáticos o cuando entra un cuerpo extraño a los pulmones. Esto a veces ocurre en los niños, cuando se tragan algún objeto y en vez de ir por la vía digestiva pasa a la vía pulmonar. En estos casos, ¿cuál va a ser la compensación si yo tengo una acidosis respiratoria? Bueno, obviamente también lo primero que va a ocurrir es el tampón. Los tampones van a intentar neutralizar ese dióxido, ese ácido. Acá es muy importante el flujo entre lo intracelular y lo extracelular. Entonces, acá lo que va a ocurrir es que va a entrar, protones van a entrar a la célula y va a salir potasio. Y obviamente como el pulmón no está funcionando, por eso yo digo que la acidosis es respiratoria, la causa está en el pulmón, la única manera de compensar que tiene el paciente es con el riñón, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en las acidosis respiratorias? Lo que va a tratar de hacer es aumentar la eliminación de protones por orina y nuevamente, igual que habíamos visto en la metabólica,
lo que va a tratar de hacer es reabsorber mucho bicarbonato. Las acidosis respiratorias, cuando son crónicas, en general suele lograr compensarse, es decir, son pacientes que a pesar de que retienen dióxido, por típico el EPOC, todas las enfermedades obstructivas crónicas, donde el paciente no se sana nunca y al contrario, su pulmón cada vez trabaja peor. Es decir, que estos pacientes siempre están en acidosis respiratoria, pero están compensadas. Básicamente, ¿qué es lo que compensa? Vuelvo a decir, lo extracelular, intracelular y el riñón. Muy bien, ahora pasamos al otro grupo. Dijimos que nosotros los trastornos podían ser o acidosis o alcalosis. Ya vimos las acidosis, podían ser metabólicas o respiratorias. Ahora vamos a hablar de las alcalosis, que también pueden ser metabólicas o respiratorias. ¿Cómo se define una alcalosis metabólica? Es cuando aumenta el bicarbonato. Volvemos al concepto. En condiciones normales, el pH es 7,4 y la relación bicarbonato-ácido carbónico es 20:1. ¿Qué ocurre en la acidosis metabólica? Aumenta el bicarbonato. La relación pasa a ser 41 y obviamente si yo estoy en alcalosis, el pH aumenta. Muy bien. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué puede aumentar el bicarbonato? ¿O por qué hay ganancia de bicarbonato o porque hay pérdida de protones? Pérdida de protones, ya sea por vómitos, porque el paciente haya sido sondado y pierde jugo gástrico, o porque esté perdiendo protones por vía renal, como por ejemplo lo podemos ver en la patología endocrina, eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene cuando veamos validación. También el tratamiento con diuréticos puede llevar a los pacientes a pérdida de protones, o cuando por alguna causa el paciente tiene baja del potasio. Recuerden que el potasio se intercambia con protones a nivel celular, y también cuando a nivel renal, si está perdiendo potasio por orina, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Va a tratar de retener potasio y va a eliminar protones y le va a causar una alcalosis metabólica, perdón. Bueno, ¿cómo va a tratar de regular? Porque obviamente cuando yo hablo de lo metabólico implica que el pulmón está normal. Entonces el pulmón va a tratar de compensar esa alcalosis metabólica. Recuerden que el pulmón lo único que puede hacer es manejar el dióxido, aumentarlo o, es decir, retener el dióxido o eliminarlo por la respiración. Es decir, que el pulmón lo único que puede hacer es hipoventilar o hiperventilar. En este caso, lo que va a tratar de hacer es, como se están perdiendo protones o está aumentando el bicarbonato, lo que va a tender a hacer es a retener ácidos. El dióxido, recuerden que es un ácido, en medio acuoso pasa ácido carbónico. Por lo tanto, entonces, en estos casos, lo que va a hacer el pulmón es retener el dióxido, tratar de aumentar la presión de dióxido. ¿Y eso cómo lo hace? Hipoventilando. ¿Y qué es hipoventilar? Disminuir la frecuencia respiratoria.